seguimos hablando de economía. Sí, claramente es uno de los temas de la jornada y todo lo que el anuncio que ha publicado Manuel Adornis, en definitiva, termina casi como un efecto dominó, abarcando diferentes aristas. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Patricio Doval desde la ciudad de Rosario. Pato, indudablemente cuando arrancaba la mañana no lo esperábamos y después un título que empezó a modificar varias cuestiones del país. Por lo pronto las pizarras del mercado financiero, porque si tenemos que tener presente que en las últimas jornadas previas al fin de semana el dólar subía por el ascensor, la realidad a partir de las 10 de la mañana cuando abrieron los mercados es de que empezó a moderarse la escalada del tipo de cambio. Por ahora lo sabremos recién a la tarde, sin intervención de dólares del Banco Central, como sí pasó, y vaya que pasó, las últimas 3 jornadas hábiles antes del fin de semana. 1.470 el dólar oficial a esta hora, el blue a 1.455, 1.427 el dólar MEP, y atención porque también está bajando el riesgo país, está en 1.140 puntos básicos cuando recordemos que la semana pasada había superado el techo, el umbral de los 1.400 puntos básicos, y eso generaba preocupación, sobre todo en los tenedores de bonos internacionales, porque decían, con un horizonte escaso en materia de dólares para la Argentina, el gobierno nacional tiene poca espalda para honrar las deudas de acá para adelante, y eso hacía escalar esta variable, este número ficticio, pero que en definitiva está regulado un poco por las pautas que usaron el mercado respecto de la capacidad que tiene el gobierno argentino de honrar las deudas en dólares. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente ustedes lo mencionaban en el arranque de RTS Noticias, Ger, respecto de una decisión que se empezó a negociar ayer, nos decían desde el sector cercano a las agroexportadoras, que en definitiva tienen el mando muchas veces de cuándo o no se liquidan dólares del campo. Una negociación que decíamos se encaró ayer, que se resolvió a última hora del domingo y que fue anunciada por el vocero presidencial. Pero cuando vos hablas con algunos dirigentes, por ejemplo de la mesa de enlace y demás, te dicen que no preveían una novedad de este tipo, que obviamente, cae bien porque entienden que es el rumbo que debe tomar la Argentina. Ahora todos, a cualquier actor vinculado al comercio de granos que vos le preguntés, indican que es una medida electoralista. Bajo ese mismo tamiz habían valorado en su momento medidas similares que había estimulado, por ejemplo, el gobierno saliente de Alberto Fernández, ¿no? Con Sergio Massa en el Ministerio de Economía en ese momento. Así que no han cambiado esa valoración respecto de medidas que tienen fecha de vencimiento. Pato y Luchi, porque nosotros tenemos en la placa aquí debajo para hablar del tema y titularlo esto de sin retenciones, y abajo como la letra chica, ¿no? El hasta las elecciones, porque cuando uno empieza a advertir rápidamente, bueno, repercute en el mercado, el dólar ha bajado, en definitiva, después de varios días de suba consecutiva. Descomprime, evidentemente. Claro, descomprime. Es una medida que al sector seguramente le cae bien, y acá la aclaración de hasta las elecciones. El tema es esta cuestión, digamos, el argumento del por qué se termina tomando esta definición y de alguna manera también empezar a analizar, me parece, cómo repercuten en las diferentes esferas, ¿no? Sin dudas que sí, es a lo que hay que prestar atención. A ver, el gobierno de Javier Milei con Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda se ha movido en los últimos meses, yo te diría a partir de mediados de 2024 para acá, a partir de influjos de dólares. El régimen de incentivo a las grandes inversiones, que daba la posibilidad de, con muy baja pretensión de medidas impositivas, de regulaciones, invertir al capital extranjero, sobre todo con corte extractivista, en la República Argentina. El blanqueo, el plan para condonar la carga impositiva que debían pagar muchos actores, sobre todo el mercado financiero, que tienen dólares afuera y que pudieron repatriarlos sin mayores cláusulas ni carga tributaria, que eso definitivamente llegó positivamente para las arcas del Banco Central. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que le garantizó a la gestión
de Luis Caputo en Economía, unos 20.000 millones de dólares. El dólar colchón y esa necesidad o ese mensaje desde el oficialismo de que se sacaron los dólares que aquellos argentinos que tenían quizás atesorados fuera del circuito formal, también los pusieran a dar vueltas en la economía. Depende siempre de influjos de dólares. Se está viendo la posibilidad de que el Tesoro de Estados Unidos comprometa dólares que vienen directamente del Ministerio norteamericano, del Ministerio de Economía, a la Argentina. Eso se estaría cocinando en estas horas, pero bueno, ahora, en lo inmediato, el gobierno pretende, se habla de mínima que entren entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Pero fíjense ustedes, ¿no? Y tenemos una placa que de alguna manera referencia el marco de este decreto que entra en vigencia a partir de mañana. El gobierno le pone fecha de vencimiento a este esquema de retenciones cero para los granos. 31 de octubre, es decir, Perdón, jornada Pato, posterior, vamos a aclarar días algo, posteriores. porque estamos hablando Sí. para todo tipo de público. Por ahí hay cuestiones que son muy técnicas para que la gente entienda, y ya estamos hablando de una medida en realidad que va a afectar a todo el mundo, porque es una medida para descomprimir. Cuando hablamos de eliminar las retenciones, para explicarle a la gente que a lo mejor nosotros sabemos qué es, porque lo hablamos todos los días, pero ¿de qué se trata esto de eliminar las retenciones y por qué? La verdad que bueno, después vamos a escuchar también a la gente del campo y demás, ¿por qué podría servir para descomprimir esta escalada del dólar? Las retenciones son ni más ni menos que un impuesto que se cobra a la exportación, en este caso de los granos en Argentina. La soja es la que más paga, hasta hoy estaba pagando el 26% del precio que se liquidaba en pizarra en el día en que uno vende esos granos, y ese grano se sube a un buque y se exporta, ¿no? Va hacia algún destino del exterior. Bueno, es un impuesto que cobra Argentina para, si se quiere, que el Estado tenga un usufructo en moneda extranjera de ese volumen de ganancia que en todo caso se lo quedan los intermediarios, ¿no? Los agroexportadores, y también obviamente lo reciben los productores, los que generaron ese grano. Bueno, hasta hoy esa alícuota era del 26% en el caso de la soja, del 9,5% en el caso de los cereales. A partir de mañana se elimina, es decir, todo lo que se cobre en materia de exportación de granos queda todo en bolsillo de los intermediarios del mercado de granos, y bien, el gobierno con ese elemento se asegura el ingreso de dólares que le van a permitir, uno estima que van a ser empleados para sobre todo generar confianza en un contexto financiero muy alterado en las últimas jornadas, precisamente porque se observa que el esquema de reservas del Banco Central está en rojo, claro, incluso a pesar de que este año el gobierno comandado por Javier Milei y el equipo económico lograron un préstamo de 20.000 millones de dólares del FMI, que de esa masa de dólares, desde que se abrió el cepo hasta ahora se fueron más de 10.000 claro, millones a argentinos y argentinas que pudieron acceder a dólares baratos y en todo caso pudieron comprarse bienes en el exterior, irse de viaje. Uno no juzga a esos actores, sino a la política general, claro, ¿no?, que propició ese tipo de esquema en un contexto en donde al gobierno nacional le cuesta mucho, o a este país en realidad le cuesta mucho generar dólares genuinos. Yo te decía... Sí, perdón. No, después tengo la palabra de la gente de Federación Agraria también, como para empezar a sumar voces a lo que estamos charlando, que es sumamente interesante. Perdón, continúo con la idea. No, muy breve antes de irnos a las voces de los protagonistas, que obviamente es muy válido escucharlos a esta hora, pero la medida tiene vigencia hasta el 31 de octubre, es decir, las fechas posteriores, las horas posteriores a las elecciones nacionales legislativas, o hasta llegar a los 7.000 millones de dólares. Esa, si se quiere, es la pretensión máxima que tiene el gabinete de Luis Caputo, de acuerdo a el interés en juntar dólares. Uno entiende que es difícil llegar a esa marca. El plazo de exportación, atención a esto, y esto denota un poco, Luchi, Ger, la necesidad de dólares que tiene el gobierno nacional. Desde que se redacta la declaración jurada de exportación, el sector agroexportador va a tener 3 días para liquidar esos dólares, es decir, antes tenían una ventana de 15 días. Eso denota el interés del equipo económico de hacerse de los dólares. Y vamos a ver mañana cómo repercute esto en el mercado de granos, pero se habla de 96 dólares más por tonelada para el caso de la soja. La chance es que, por ejemplo, mañana estemos viendo una soja en el mercado doméstico de cerca de 580.000 pesos para la tonelada de la oleaginosa.
$19 más por tonelada para el maíz y $27 más para la tonelada de trigo. Al menos eso es lo que se prevé a esta hora. Ahora sí, si les parece, vamos a compartir la palabra de la titular de Federación Agraria, Andrea Sarnari, esta mañana ante las cámaras de RTS. Esto decía respecto de esta medida tomada por el Gobierno Nacional. Estas medidas provisorias no dan previsibilidad para un sector que necesita justamente contar con reglas claras y a largo plazo. Nuestras producciones no son inmediatas. De hecho, estamos en el medio de empezar la campaña de la gruesa. Estamos empezando a sembrar el maíz, estamos empezando a sembrar la soja prontamente. Y la verdad es que esto genera incertidumbre, no beneficia al productor que está encarando una gran inversión para la próxima campaña. El productor de pequeña escala, de mediana escala, ese ya vendió el grano que cosechó allí en marzo, abril. Se deshizo de él porque tuvo que vivir primero y porque además está invirtiendo en esta campaña. Vuelvo a insistir con que lo que necesita la Argentina es previsibilidad al momento de realizar una inversión para seguir produciendo. Además de ello, una medida de este estilo que rebaja absolutamente a cero las retenciones también va a generar algún impacto intrasector que para los propios productores nos va a perjudicar. En algunos casos hay vencimientos de arrendamientos ahora en octubre, a valor soja generalmente, y eso va a tener un impacto de aumento de los costos de los arrendamientos para los productores. Y por otro lado, para otras economías como la ganadera o la láctea, que consumen granos para darle alimento a los animales, también va a tener seguramente un impacto en ese precio. Por eso insistíamos tanto en la gradualidad de la rebaja de las retenciones. Tiene duración hasta el 31 de octubre o hasta que se vendan los 7.000 millones de dólares, que es lo que está necesitando el gobierno hoy. Entendemos que ha sido una medida donde ha salido a pedirle al sector, de alguna manera, que aporte los dólares que está necesitando la Argentina. No es una medida pensada en la producción y en los productores. Claramente que es una medida que tiene un impacto económico. Bueno, muy clara Sarnari, ¿no? Haciendo referencia a esto de cuando hay que salir a pedir, se le pide al campo y que no es una medida pensada. De hecho, el sector pensaba en una gradualidad de la medida cuando de repente de la noche a la mañana aparece sin retenciones. Y además, Ger, Luchi, como decía Sarnari, el productor toma decisiones y lo hace a cielo abierto, ¿no? Imagínate lo que tiene que invertir a partir de ahora, que empieza, bueno, la siembra de maíz ya está activa, pero tendrá la de soja, y le trastocaron los números cuando nadie les había avisado, ¿no? Eso realmente es un elemento que, si bien hoy uno lo puede percibir como positivo, la falta de previsión genera distorsiones muy claras en la fase de inversión del productor agropecuario, que si se equivoca pierde todo su patrimonio, porque generalmente son actores que no tienen demasiada espalda. De hecho, Sarnari decía, nuestros asociados ya liquidaron toda la cosecha 2024-2025 y en todo caso con esa ganancia ya la han invertido en el campo o están haciendo las compras necesarias para renovar la producción. Así que realmente esto, sin aviso previo, tiene un impacto relativo en términos positivos en el ámbito rural. Si les parece, vamos a compartir otra voz ligada al quehacer agropecuario, en este caso el titular de la Sociedad Rural de la ciudad de Santa Fe. Hablamos de Hugo Iturraspe, que hace referencia sobre cómo impactan en la vida rural estas novedades que se conocieron esta mañana. La sociedad rural y el campo en general es una medida que nos cae muy bien. No teníamos previsto poder vender soja o maíz o todos los granos en esta época. O sea que la quita de las retenciones para todos los granos es muy importante, porque la misma situación de aflicción que tiene el país, la volatilidad del dólar, tratar de mantener las bandas cambiarias, bueno, todo eso nos llega a todos. Así que de esta manera nos da una tranquilidad, porque si bien es cierto que los productores en todas las épocas del año venden para poder seguir manteniendo sus explotaciones, pero en esta medida y en estos acontecimientos yo calculo que se habla más o menos de incorporar más o menos 10.000 millones de dólares o 9.900, pero una cosa así, parecida a la venta del año pasado en esta época, en el 2024. Y entre tanto el maíz como la soja hay
una cantidad de 30.000 toneladas aparentemente todavía en poder de los productores. Así que esto les va a dar un oxígeno muy importante al gobierno. Esperemos que todavía no conocemos muy bien la letra chica, cómo se va a implementar para hacer estas ventas, que 40 días, una cosa así, tenemos hasta el 31 de octubre. Pero es lo suficiente como para que el sector realmente se incorpore. Yo creo que lo ha visto muy bien, y justamente ahora que se vuelve a la siembra de la cosecha gruesa, que ya se sembró el maíz, el girasol, y ahora para el mes que viene la soja, esta recomposición del precio es muy importante. Yo creo que esto es más para favorecerse el mismo gobierno, porque había que buscar dólares con urgencia. Por eso el mercado lo estaban un poco la oposición o algunos sectores golpeando mucho con respecto a esta, y no puede seguir vendiendo dólares para poder parar el aumento. Entonces, de esta manera creo que va a haber un freno, porque va a tener respaldo. Bueno, un análisis más optimista, el de Uiturraspe desde la Sociedad Rural de Santa Fe, me parece, con respecto a esta medida. O sea, lo toma como que puede llegar a ser un oxígeno importante también para el sector del campo. Obviamente, en esta medida que intenta favorecer el propio gobierno, como lo decía Iturraspe recién. Sí, claro, no oculta de todas maneras que puede tratarse de una medida electoralista. Luchi y Ger, me parece que ese elemento es el que trasunta en los testimonios tanto de Iturraspe como el que le antecedía, cuando Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria, se refería a una medida que muchos de los funcionarios que integran el equipo económico de Javier Milei criticaban cuando se aplicó, con algunas modificaciones, pero en los ejes centrales más o menos lo mismo, sobre la recta final del gobierno de Alberto Fernández en la previa de una contienda electoral. Veremos el impacto. Mañana seguramente será menester analizar los precios, cómo se comporta el mercado de granos, y también de reojo ir observando las pizarras para ver si esta definición en términos políticos hoy, mañana seguramente con el decreto ya escrito y la puesta en marcha de la medida, cómo en definitiva lo toman también los mercados financieros con la cotización del dólar a la cabeza. Pato, muchísimas gracias. Un abrazo, buena tarde. Bueno, Pato Doval repasando con nosotros esta noticia del día, económica, política, con repercusiones que vamos a empezar a ver en los hechos mañana, tras lo que fue el anuncio oficial, del que también se hizo eco el ministro de la Producción de la provincia. Sí, y con una frase que inclusive primero la escribió en Twitter, en redes sociales, después tuvimos la posibilidad de dialogar también con él. El hot sale kirchnerista para el campo no va más. Esto tiene que ver con la comparación inclusive con lo que era en su momento el dólar soja, ¿no?, que había sido implementado en ese momento por el ministro de Economía. Bueno, esta fue la publicación precisamente de Gustavo Puccini, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, haciendo precisamente referencia a un sector que claramente lo que necesita es certidumbre, en definitiva, y con reglas de juego mucho más claras. Esta fue la publicación que hizo de alguna manera. Bueno, ahí veíamos la comparación, por ejemplo, con el dólar soja que había implementado Sergio Massa en su momento como ministro de Economía, y que claramente lo que hace es, de alguna forma, advertir la falta de previsibilidad que ha tenido el gobierno de la Nación, cuando en realidad hace muy poco tiempo Javier Milei en la rural había dicho que iba a ser de esta forma por lo menos hasta marzo del año que viene, ¿no? Sí, falta de previsibilidad que se repitió palabra en los tres discursos claro, que escuchábamos, ¿no?, de Federación Agraria, Sociedad Rural, y obviamente también desde el gobierno en representación de Puccini, que también plantean que para un área como el campo es clave para poder trabajar y no que los tome por sorpresa, más agradable o no, según con quién hablemos. Pero le sumamos a esta voz, Luchi, lo escuchamos recién al gobernador, también inclusive remarcando que había sido el primer gobernador del país que había hablado de sin retenciones, en definitiva, para este sector. Digo, son varias las esferas que en definitiva utilizan el mismo término con respecto a esta medida que se ha tomado, ¿no? Bueno, escuchamos lo que decía el ministro de la Producción, Gustavo Puccini. Yo creo que si a cualquier productor agropecuario le preguntan si de este gobierno esperaba medidas así circunstanciales o esporádicas, sin certezas y menos en estos momentos, creo que le iban a contestar que no. Esperaban de este gobierno mucha más previsibilidad, que las retenciones sean quitadas, eliminadas definitivamente, ¿no? Y volver al hot sale
del kirchnerismo en las retenciones creo que no va más, es un entrar y salir como si fuera una oferta. Hoy bajamos las retenciones y después la volvemos a subir, y en el medio quien está produciendo no es que hoy vendo, compro a tal precio. Hay contratos que están estipulados, quien está alquilando un campo, hay órdenes de compra de maquinaria o inversiones que se han proyectado. Digo, me parece que el campo está siendo también manoseado en este sentido. El gobierno vino con un RIGI a decirle a las grandes inversiones que por 30 años van a tener exhibiciones fiscales, seguridad jurídica, y al que produce en Argentina, que por ejemplo los productores agropecuarios de la provincia de Santa Fe, con las retenciones por año le dan 10 RIGI al gobierno nacional, le dan 2.500 millones de dólares, están recibiendo estas medidas que me parece que son manotazos de agua. Son medidas que a quien produce, y más en el campo, parecen como que se lo está manoseando, porque en 45 días más ahora empieza la incertidumbre de qué van a hacer cuando esto se empiece a vencer, vuelven a qué porcentaje, hay que liquidar todo ahora. ¿Es improvisación del gobierno? Bueno, me parece que falta certezas al sector productivo y fundamentalmente al campo. Este gobierno le dijo antes de asumir que las retenciones no iban a estar más. Bueno, hoy se despierta quien produce y su vocero le dice que por 45 días, por eso digo un hot sale, es una oferta que ya Massa lo hizo, el kirchnerismo, digo, eso no va más. En estos momentos hace falta diálogo, consenso, y que la Argentina recupere el camino que es productivo, es lo que le estamos diciendo de las provincias federales.